8. Estamos en la semana 8 del periodo 3, que empieza con la actividad número 1, que vemos en pantalla. Lo cual se refiere a establecer la distancia entre dos ciudades, Macondo y Tulán, que están marcadas respectivamente con una M y con una Z. Entonces nos están diciendo que cada lado de las cuadrículas mide 1 kilómetro. Entonces aquí, como es el momento del ver, en el momento del ver pues no hay, digamos, respuesta equivocada. En este caso vamos a explorar y ustedes van a decidir qué recorrido van a hacer. Ustedes pueden decidir, bueno, yo voy a hacer este recorrido más largo, conociendo la isla, y llego a la ciudad, pues, ¿cierto? Bueno, obviamente lo van a hacer pues con líneas rectas, es muy importante para poder aprovechar la cuadrícula, y entonces tenemos en cuenta cuántos se han hecho, ¿cierto? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 con la vertical, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11, por ejemplo, me dio a mí. Entonces son 6 líneas multiplicado por 1 kilómetro, pues me va a dar 11 kilómetros. O simplemente pues cuento los lados que hice, ¿cierto? Esa es una forma pues como de hacerlo. Pueden tomar caminos tal vez más conservadores, decir, bueno, yo no quiero hacer tanta vuelta, entonces lo voy a hacer así. Y entonces simplemente cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, por ejemplo, dieron 8 kilómetros, ¿cierto? Miren que va cambiando la distancia. Ustedes determinan qué camino se sigue y de acuerdo al camino, dependiendo de la cantidad de lados de cuadrículas que hayan cubierto, entonces tendrán pues la medida pues del viaje. Entonces eso es la actividad 1, no es más. Listo, en este plan estamos explorando lo que son las escalas. Las escalas, ¿cierto? Son relaciones entre medidas y se pueden hacer de dos formas. O bueno, se expresan de dos formas. Uno sería a través de ampliación. Como su nombre lo dice, se toman algunas medidas reales y esas medidas entonces al aplicarles unos procedimientos matemáticos quedarían mucho mayores pues de lo que son. Por ejemplo, acá tenemos una escala de 5 a 1, así se lee la escala y se expresa de la siguiente manera. También como forma de número racional, entonces diremos que el número de la izquierda, aquí en la notación, irá arriba como numerador y el otro, el de la derecha, irá como denominador. Cada uno de estos números tiene un nombre. El de la izquierda se conoce como antecedente, y el de la derecha se conoce como consecuente. Listo, y eso es real para todas las escalas y esa relación siempre se cumple. ¿Qué nos está diciendo esta escala? Esta escala nos está diciendo que por cada 5 centímetros que yo mido en la imagen del escarabajo, el escarabajo realmente, eso es la imagen, el escarabajo realmente está midiendo apenas 1 centímetro, ¿cierto? Que es de su tamaño real. Entonces, si yo tomo un largo de 5 centímetros, el escarabajo apenas será de 1. Entonces, como pueden observar, entonces, como se desprende pues, de esto que acabo de decir, si el tamaño real es de 1 centímetro, la escala expresada va a ser de 5, es decir, va a ser mayor a lo que es realmente. Por eso se le dice que es una ampliación. ¿Listo? Por eso se dice que es una ampliación. En cambio, en el mapa tenemos una expresión distinta. Tenemos lo que se conoce como una reducción. Y la escala se dice una escala de 1 a 10.000, que es el mapa del departamento del Chocó, perdón. Entonces tenemos lo siguiente. La escala se expresa entonces 1 a 10.000 de la siguiente manera. Como pueden observar, en este caso, el número de la izquierda va a ser menor que el de la derecha. En el caso anterior, el antecedente, que era el de la izquierda, el mayor, es el mayor. Listo. Desde ahí podemos empezar a identificar si tenemos una reducción o una ampliación. En forma de número racional, entonces, será 1 sobre 10.000. Y lo que nos está diciendo es lo siguiente. Por cada centímetro que yo mido en el mapa, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo son 10.000 centímetros de tamaño real. ¿Listo? Entonces el objeto va a ser 10.000 veces, cada medida que yo tome en el mapa va a ser 10.000 veces más grande. Eso es lo que nos está diciendo.
Básicamente esas son las dos formas en la que las escalas se expresan, ampliación y reducción, y la escala que yo adopte pues dependerá del espacio que yo tenga disponible, ya sea para hacer el mapa o ya sea para expresar la imagen o el dibujo. Entonces, ya después de una pequeña explicación pues de lo que es la idea de escala, entonces pasamos a la actividad número 2, que es el momento del actuar y el evaluar. El momento del actuar y el evaluar para la mayoría de ustedes tiene 5 ejercicios, ¿cierto? 5 problemas. Nosotros vamos a resolver el problema 1, el 3 y el 5, pero del 5 vamos a hacer la mitad, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y entonces tenemos lo siguiente. En el problema 1 tenemos una escala de 1 a 500.000 y tenemos un valor medido, una distancia medida sobre una carta marina, que es como una especie de mapa, de 20 centímetros. Y al final, entonces nos están preguntando cuál va a ser la distancia real y que esa distancia real la expresemos en kilómetros. Entonces tenemos lo siguiente. Tomamos la escala 1 a 500.000. Listo. Estos procedimientos muy importantes que les pongan mucha atención porque van a ser similares en los problemas 1, 2, 3 y 5. Listo. El 4 es el que tiene un procedimiento un poco distinto, como aparece en uno de los ejemplos del taller. Entonces tenemos el antecedente que nos da el problema, que es 20, y el consecuente, que sería el tamaño real, es el que tenemos duda. Por eso le ponemos pues el signo de interrogación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar los valores que sí tenemos. Tenemos el antecedente de la escala y el antecedente del problema. Tomamos este primero, el 20, y lo dividimos entre el antecedente de la escala. ¿Listo? Eso nos va a dar la relación entre las dos cantidades. ¿Cuál va a ser la proporción? 20 dividido 1 me da 20. Y este valor es el que yo debo utilizar para poder calcular el valor real de la distancia que tengo entre las dos islas de la carta marina. Entonces, nuevamente tomo la escala, 1 sobre 500.000, y me fijo en lo siguiente. Si yo multiplico 1 por 20, ¿cierto? Pues me da 20, que es el valor del antecedente que nos dio el problema. Estamos igualando. Y entonces, como esto es una proporción, una razón, se debe cumplir lo mismo para el consecuente. Se debe multiplicar por 20 para que nos dé el otro consecuente, que es la respuesta. Entonces, multiplicamos. 2 por 5 me da 10. Y como los otros son ceros, pues no nos vamos a desgastar multiplicando ceros, sino que simplemente los vamos a agregar. 1, 2, 3, 4, 5, que vienen de esta razón, y el sexto que viene del 20. Entonces, a partir de aquí, obtenemos el resultado real, la distancia real entre las dos islas, ¿cierto? Que estará expresada por este valor de abajo, que son 10 millones, ¿cierto? Un 10 seguido de 6 ceros, de centímetros. Pero recordemos que el problema nos pide la solución en kilómetros, entonces pasamos a hacer una conversión. Listo, para eso utilizamos pues la regleta de conversión, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Qué hacemos? Primero establecemos las medidas que necesitamos. Centímetros, estamos en centímetros y vamos a pasar a kilómetros. Como podemos observar, para pasar de centímetros a kilómetros nos vamos hacia la izquierda, y al movernos hacia la izquierda tenemos que dividir. Entonces,